Los bendiga, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, de Roca de Salvación, del este de Los Ángeles, 122 South Evergreen. A mis jóvenes de la clase de más de lo que se había perdido, se llama la clase, recuperando lo que se había perdido. Como no podemos entrar a los salones de la iglesia, como dijimos, vamos a contactarnos de esta manera, eso espero. Y en Dios espero conectarme con ustedes para seguir las clases. Hoy nada más, y a todos los que puedan oír esta reflexión. Es corta, pero vamos a hablar un poco de las maravillas de Dios. Y quiero empezar a leer este versículo que está en Hechos 17. Precioso pasaje que habla aquí, que dice así en Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién Dios levantó de los muertos? Sino a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a reflexionar sobre lo primero, porque en Él vivimos y nos movemos y somos linaje suyo, o sea, somos pueblo suyo. ¿De quién? De Dios. Siempre estamos conectados a su presencia. Cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si sacas a un pez del agua, muere. Y cuando sacas a un árbol de la tierra, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Y no me refiero nomás físicamente, sino también espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice, y recalquemos, que cuando el hombre está sin Dios, sin Cristo, está muerto en delitos y pecados. En mi clase hemos hablado sobre eso. Por eso es que nacemos desconectados de Dios, muertos en delitos y pecados, en una naturaleza pecaminosa que nos tiende más al mal que al bien, pero que podemos vencerla cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es que del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Por ello entendemos que fuimos creados para vivir siempre conectados a su presencia. Por eso dice este pasaje, porque en Él vivimos y nos movemos y somos algunos de nuestros propios poetas, diciéndose a los griegos, les decía que han dicho, porque linaje suyo somos, o sea, los hijos de Dios, somos pueblo suyo, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divina sea oro o plata o mono o piedra o escultura de arte, no, ni de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepienten, amados. Ya no podemos ser ignorantes. Tenemos la palabra de Dios. Ignorantes son aquellos que no han leído la palabra ni la han vivido, y que muchos hablan en contra de ella, hasta se burlan. Digamos, este mismo pasaje dice, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón
a quien designó, o sea, a Jesucristo se está refiriendo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cuando el apóstol les estaba hablando de él, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Así muchos se burlan, como en aquel tiempo ahora también. Pero ahora ya no hay mucha gente. La mayoría, muchos, todos los medios hablan de Jesucristo. Así es que ya no somos ignorantes. Y Dios demanda que nos arrepintamos. Él nos demanda que reconozcamos que somos de Él. Y para ser de Él necesitamos a Jesús. Como digo y repito, y a veces siempre les he repetido, no todos son hijos de Dios. No dice su palabra, mas a todos los que le recibieron. El bien sonado ese versículo, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quién? A Jesucristo. Esa es la puerta, esa es la entrada al cielo, ese es el camino a la verdad. Por eso te decía aquí, cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo y digamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí, primero creó Dios los cielos y la tierra, hizo los peces del mar y todo, y después al hombre. Si Dios no hubiera creado al hombre, jamás hubiera existido. Creó a los peces, creó a los animales, creó a los árboles. Digo esto porque muchos creen que vino de una evolución, pero no. Es la mentira y la farsa más grande. El hombre fue creado por Dios, absoluta y llanamente. Lo demás es una teoría que nunca se ha podido comprobar. Porque aquí el eslabón perdido no es la transición de un chango al hombre, sino el hombre ha perdido a Dios por su pecado. Pero hoy tenemos a Jesucristo, nuestra conexión. Por eso cuando sacas a un pez del agua se muere, y cuando sacas a un árbol de la tierra se seca. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Por ello entendamos que fuimos creados para vivir siempre conectados a su presencia. Y quiero llevarte un pasaje de Génesis 22, 1, 3. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Eso fue lo que dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en ellos los peces, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven. Si vamos a la traducción del hebreo a imagen, se lee selem, que significa esencia. No, cuando dijo Dios, hagamos a nuestra imagen y semejanza, no dijo ningún aspecto físico, sino una de sus características en la manera de que el hombre sabe, por ejemplo, amar, perdonar y tener misericordia, etc. No es algo físico. Y luego semejanza es denud en el hebreo que se lee. Se trata a modo de comparación a sentimientos, a la capacidad de ver más allá de las apariencias. Por eso es que el hombre, Dios le dio ciencia, inteligencia y sabiduría al hombre para poder crear en su mundo, en este mundo. Pero jamás debemos atrevernos a ser como Dios. Yo recuerdo una frase que leí hace mucho, y con esto quiero terminar, que decía, y se me quedó bien grabado, aún yo no conocía de Jesús,
Yo no conocía del Evangelio, no conocía de su palabra preciosa. Pero leí esto y me impactó a tal grado que se me quedó tan grabado que aún lo recuerdo. Yo leí esto hace como, cuando tenía como unos 17, 18 años. Ya llovió. Hoy tengo 65, este diciembre 31 acabo de cumplirlos. Y le doy gloria a Dios por ello. Que nunca pensé que iba a llegar hasta ahora y que me ha guardado en medio de todas las dificultades. Y decía esta frase: tú, hombre de los siglos venideros, vigila tus actos, modera tus palabras y mide el valor de tus conocimientos. No quieras igualarte a Dios, porque ay de ti. Medita sobre estas palabras que te acabo de decir. Porque hoy en día el hombre en medio de su ignorancia y de su vanidad se aleja de Dios. Por eso es que el mundo está como está. Y Dios nos ha hablado a través de esta pandemia. Y sobre todo a la casa de Dios, a su casa, para que reflexionemos y podamos estar más tiempo con Él, reflexionar en su palabra. Ahora que hemos sido confinados, ahora que hemos sido guardados, que no podemos salir a veces, leamos su palabra. Porque dice tú, hombre de los siglos venideros, vigila tus actos. Vigila tus actos. Fíjate cómo hablas, cómo te mueves. Por eso dice, modera tus palabras. Y dices, vigila y modera tus palabras y ve tus conocimientos, cuáles son. Pero jamás digamos que Dios no existe, porque Dios está en control de todo, aún en medio de cualquier dificultad, de cualquier enfermedad. Y como aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, debemos creer su palabra y sus promesas, que dice: yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Que Dios te bendiga y te guarde, y que puedas adentrarte a su palabra, joven. No desperdicies tu juventud en cosas vanas. El mundo pasa y sus deseos. Nada de aquí te vas a llevar. Nada de aquí te va a ayudar. Lo único es tu guía. La palabra de Dios es tu manual para que puedas vivir una vida poderosa en el Señor. Para enfrentar las dificultades y los problemas que vengan a tu vida. Aquellas fuertes y aquellas que vengan, las que sean, las sepas enfrentar con el poder de Dios. Porque este año que viene quizás sea peor. Y no es porque sea negativo, ni quiero ser ave de mal agüero, sino por la situación que el hombre vive de alejarse de Dios, de su impertinencia de desechar la palabra de Dios. Pero tú que conoces a Dios, tú que sabes de la palabra, adéntrate a ella, a ese conocimiento precioso y maravilloso. Por eso te dejo otra vez con esto mismo. Esto mismo dice, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si sacas a un pez del agua, muere, y cuando sacas a un árbol de la tierra también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Por ello debemos entender completamente que fuimos creados para vivir siempre en su presencia. Joven, no te desconectes de Dios, acércate más a Él, con más fuerza y con más poder en tu juventud. Lee la palabra, ora, obedece. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios les bendiga.